Serie, como ustedes lo saben, y estuvieron hace 8 días en el libro de Jonás. Y quizás no hay un libro como el de Jonás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde se nos muestre la actitud de un hombre, que se nos muestre la actitud de un profeta como la de Jonás. Quizás en las Escrituras vemos nosotros a diferentes profetas haciendo diferentes cosas y siempre vemos generalmente un patrón de obediencia en ellos. Pero cuando venimos al profeta Jonás, es un profeta muy particular, porque como vimos en el capítulo 1, es un hombre que en vez de hacer lo que Dios dice, hace todo lo contrario. Dios envía a Jonás con una misión específica a Nínive, y este hombre, en vez realmente de hacer lo que Dios le dice, toma un pasaje, paga el barco y se va a Tarsis, que es el sur de España, tratando este hombre de evadir y de negar en cierta manera su obediencia a Dios. Ahora, las razones por las cuales él hace esto las vamos a ver después en el capítulo 3 y 4. Pero en esta sección del libro de Jonás llegamos a una parte que nos parece un poco extraña, porque hasta donde hemos visto, Jonás es un libro que tiene narrativa. 3 de las 4 partes que integran Jonás son narrativa, y tenemos una donde aparece un salmo. Ahora, ¿por qué en cierta manera aparece este salmo allí? Bueno, como hemos leído, Jonás se encuentra ahora, después de su desobediencia, dentro del vientre de este pez. Vemos a este hombre recibiendo retribución por su desobediencia. Vemos a un Dios bueno y misericordioso, que es de hecho el tema de este libro, el Dios misericordioso, tratando con uno de sus hijos creyentes. Jonás hace parte del pueblo del pacto, hace parte del pueblo de Israel, y se encuentran ellos obviamente en este momento en un sitio, digámoslo así, históricamente hablando, en el que ellos se encuentran alejados de Dios. Así que Jonás no es otra cosa más que el reflejo de esa identidad nacional, ese estado espiritual de Israel hasta este momento. Y Nínive, o los asirios, como podemos ver en otras traducciones, son aquella ciudad, son aquel pueblo sanguinario, fuerte, poderoso, que estaba emergiendo cada vez más en el panorama político, digamos, de este momento en Israel. Y obviamente ellos eran odiados grandemente por los israelitas. Esa es una de las razones por las cuales Jonás no quiere ir a Nínive, porque en primer lugar ellos son sus enemigos naturales. Y en segundo lugar, él sabe y él conoce que Dios es misericordioso. Dios es tan misericordioso que en el relato del capítulo 1, unos marineros son salvados de la tempestad cuando ellos lanzan a Jonás al agua. Y vemos cómo Dios aquieta las aguas, y ellos, al ver esta reacción, empiezan ellos a adorar a Dios. Ellos ofrecen un sacrificio a Jehová por la salvación y por el rescate. Entonces nos encontramos ahora en un punto en la historia donde Jonás está en el vientre del pez. Y piensen ustedes en todos los lugares en los cuales un creyente puede orar. Un creyente puede orar en el templo, un creyente puede orar en su casa, pero en la Biblia no se encuentra otra historia, salvo Daniel, que un creyente ore en un lugar tan particular como el vientre de un pez. Así que la Biblia nos relata aquí que los creyentes han orado en lugares inimaginables. Pero imagínense a este hombre en plena oscuridad durante 3 días y 3 noches en el vientre de este animal. Vemos ahora nosotros aquí en la Escritura una oración quizás de las más sinceras que uno pueda encontrar en las Escrituras. Y si hay algo, mis queridos hermanos y amigos, por lo que los hombres nos caracterizamos, es que a veces nuestra adoración es hipócrita. Muchas veces nuestras oraciones son simplemente balbuceos de nuestros labios, pero nuestro corazón no se encuentra allí. Y esto es algo muy particular en todos los seres humanos, sean creyentes o no lo sean. Y es que las situaciones difíciles, mis queridos amigos y hermanos, hacen que nosotros tomemos en serio a Dios. Y esto es lo que le pasa a Jonás en esta historia. Jonás pasa simplemente de correr y de ser un profeta rebelde, o como lo llaman algunos, un profeta pródigo, a ser ahora un hombre que toma en serio al Señor. ¿Y qué es lo que hace que tome en serio a Dios?
una disciplina del Señor. Las disciplinas de Dios hace que muchas veces tomemos a nuestro Dios en serio. Pasamos de esa mera religiosidad que no pasa de nuestros labios, aquellas oraciones que no pasan de nuestro techo, aquellos simplemente actos religiosos externos, y aquellas aflicciones de Dios hacen que realmente nosotros tomemos en serio a nuestro Señor. Y esto es lo que Jonás estaba experimentando. Eso es lo que Jonás estaba viviendo. Las consecuencias de su propia rebeldía. Y Dios estaba colocando a Jonás justo en el lugar donde él quería. Un lugar donde Jonás habría de reconocer al Señor. Un lugar en el que Jonás ahora sí tomaría en serio las consecuencias de su desobediencia. Vemos nosotros en vivo cómo Dios estaba disciplinando a un creyente que tenía serios problemas con la misericordia de Dios. ¿Y quién podría pensar algo así? ¿Un hombre que le molesta la misericordia de Dios? Sí, hermanos. Y a veces nosotros somos así, como lo veremos más adelante. Jonás tenía una opinión totalmente diferente acerca de la bondad de Dios hacia los hombres. Jonás pensaba que Dios solo debe ser misericordioso con aquellos que son su pueblo. Pero todos aquellos que son sanguinarios, pecadores, no necesitan ni merecen la misericordia de Dios. Y eso es lo que más le molestaba a Jonás. Él tenía una teología totalmente hecha a su propio gusto, a su propio deseo. Pero vemos ahora a Jonás en este pasaje clamando a Dios en un momento de angustia. Él alza su voz con total sinceridad en un momento muy complejo para él. Ahora Dios sí es el objeto de su oración. Ahora Dios sí es el objeto de su misericordia, el bien más preciado para él. Entonces, como vimos en el capítulo 1, este profeta rebelde huye de Dios, o pensaba que huía de Dios. Vimos en el capítulo 1 cómo Dios en su soberanía, al menos nos mostró en 3 cosas que hay en la historia, de cómo Dios gobierna los elementos, Dios manejando la tempestad cuando Jonás huye, Dios manejando la providencia cuando estos hombres echan las suertes y cae justo sobre Jonás, y cómo Dios gobierna su creación enviando a este pez para que Jonás no muera. Vemos a un Dios soberano sobre todo el mundo, no solamente en Israel. Y como vimos en el libro de Ruth, en el libro de Jonás pasa exactamente igual. Nuestro gran personaje, nuestro gran protagonista no es Jonás, no es el pez, no son los ninivitas, es Dios. Vimos cómo Dios controla todos estos elementos, la marea, la tormenta, y cómo Dios ama tanto a su pueblo que Él está dispuesto a disciplinarlos cuando ellos son rebeldes. Dios salva aquí a Jonás de ahogarse en lo profundo del mar. Es Dios que a través de la providencia, esa providencia que sostuvo a Ruth y a Noemí, es el mismo que se vale de la providencia para disciplinar a uno de sus hijos. Y es una de las grandes verdades del libro de Jonás. Dios nunca dejará a los creyentes en su pecado. Dios nunca dejará a aquellos hijos rebeldes en su propia necedad. Cuando Dios se empeña en santificar a un creyente, Él va a usar todo tipo de circunstancias. Y óigame bien, hermano, todo tipo de circunstancias. Simplemente Dios pudo haber castigado a Jonás y haber escogido otro profeta, y ya. Habían varios profetas contemporáneos a Jonás, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a través de la rebeldía de Jonás muchas cosas acerca de su propio carácter. Dios quiere mostrarnos que tiene misericordia, no solamente por Jonás, no solamente con su pueblo, sino que Dios está grandemente preocupado por aquellas personas que están sin Cristo. Y es otro de los grandes temas de Jonás, cómo Dios quiere que los hombres le conozcan. Cómo Dios, un Dios lleno de misericordia, tiene tanta paciencia con el pecado de los inconversos, y también tiene misericordia y a veces más paciencia con nosotros, que conocemos su verdad y no la vivimos. Así que Dios brilla en esta historia por tratar a los creyentes y a inconversos con misericordia. A pesar de que a veces sus hijos piensen que se pueden escapar de Él,
Él está ahí presente, porque ellos son su especial tesoro, son su posesión, ellos son suyos, son los hijos del pacto de gracia, costaron la sangre de Cristo y por nada en todo el universo los dejará en su propio pecado. Así que en Jonás podemos aprender esta gran verdad, hermanos. ¿Estás en un tiempo de rebeldía? ¿Estás viviendo la vida a tus anchas? ¿Quieres seguir pensando y haciendo como quieres? Si tú eres un verdadero creyente, no te preocupes, Dios te va a disciplinar. No te preocupes, Dios va a usar aflicciones, enfermedades, el pecado de otras personas, su providencia, todo para que tú te acuerdes de Dios. Así que este es el gran tema en Jonás. Un Dios misericordioso tratando. Y esto lo voy a recalcar siempre, porque no quiero que se olviden, mis hermanos. No quiero que este libro de Jonás pase simplemente como otro libro más que estudiamos los domingos y ya. ¡No! Jonás es la esperanza de que Dios nunca dejará de perseverar con aquellos que son parte de su pueblo. Este Dios soberano es digno de ser buscado. Este Dios hace lo que hace para que nosotros acudamos con Él y no solamente, acudamos a Él y no solamente acudamos a Él, sino que acudamos con sinceridad. Dios es bueno y solo el bien puede resultar de las acciones de Dios. Sin embargo, Dios puede utilizar el pecado y el mal de los hombres, el mal en el mundo, para administrar su voluntad perfecta y recta. Y al hacerlo, la bondad suprema de Dios se verá siempre como un buen fin en sí mismo. Y esto lo vemos en Jonás. Así que en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, vamos a ver tres cosas en la oración sincera de Jonás, desde el vientre del pez. Tres cosas en esta oración que nos enseñan aspectos de la oración sincera de arrepentimiento. Y si hay algo, hermano, que las iglesias de hoy no conocen, es el verdadero arrepentimiento. Pregúntele usted a un cristiano comúnmente y pregúntele qué es arrepentimiento. Y ellos le van a dar un concepto más o menos correcto. Van a decir, bueno, es dejar de pecar. Bueno, ese concepto de solo dejar de pecar no es lo que encontramos en la Biblia. No es solamente eso. El verdadero arrepentimiento, como lo veremos en esta oración de Jonás, implica muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que más reconoce Jonás acerca de Dios en esta oración? ¿Qué ora un creyente en medio de una gran angustia? ¿Quién es el verdadero objeto de la oración? ¿Yo o Dios? Y si hay algo, hermano, que la iglesia necesita aprender tanto, es cómo orar bíblicamente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender en esta historia, en este relato de este salmo, escrito por Jonás, cosas importantes acerca de este trato de Dios con los creyentes. Así que en primer lugar, lo que Jonás reconoce en su oración es que Dios escucha su oración. Y mire lo que dice los versículos 2 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, o desde el 1 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Siguiente, hermano. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El autor del libro reconoce en primer lugar algo que es muy importante dentro de la historia. Y es que Dios es el Dios de Jonás. Lo primero que el autor nos muestra aquí es que este hombre, en medio de una situación tan compleja, no podía olvidar que Dios es su Dios. Ahora Jonás reconoce, porque Jonás, según lo que dicen algunos, él es el que escribe este mismo libro, él mismo reconoce que este Dios ahora sí es su Dios. Después de 3 días de oscuridad dentro de este gran pez, después de 3 días y 3 noches, imaginen ustedes metido dentro del vientre de un pez, con todos los olores que puedan haber allí, con todo tipo de cosas que él se pudo haber encontrado allá adentro, en medio de una penumbra, totales tinieblas, Jonás tuvo el tiempo para poder pensar en todo lo que había hecho y todo lo que Dios estaba haciendo con él. Ahora fue extraño
Porque nosotros vemos aquí en este recuento de este salmo que Jonás ora un salmo de acción de gracias mientras él estaba dentro de este pez. Jonás fue castigado y es como un niño que se lamenta después de haber sido atrapado en una travesura. Es como un niño que después de que su papá lo pilla haciendo algo, viene y reconoce lo mal que hizo. Esa es la actitud de Jonás en esta oración. Ahora, ¿cómo fue la forma de Jonás volver a Dios? Bueno, fue a través de la oración. Lo primero que un hijo de Dios hace cuando está en pecado, o debe hacer cuando está en pecado, o cuando está siendo disciplinado, es orar. Y esta es lastimosamente la cosa que las personas abandonan de primero, cuando están en una situación, cuando están en un declive espiritual, cuando están en pecado, cuando están rebeldes contra Dios, lo menos que las personas hacen es orar. Y lo primero que Dios va a hacer, y se va a hacer si orar, que alguien haga, uno de sus creyentes, sus hijos, haga, cuando está en un momento de disciplina, es orar. Dios acomodará las circunstancias de tal manera para que esa persona que está siendo disciplinada busque al Señor en oración. Fácil es venir a la iglesia, fácil es cantar, fácil es leer la Biblia, fácil es oír un sermón, pero qué difícil es orar. Así que después de estos 3 días, Jonás busca a Dios en oración, ora a su Dios. Y en esta oración, digámoslo así, en el lecho de muerte, Jonás vuelve a abrazar al Señor. Dios había enviado previamente viento, olas, unos marineros y todo esto para llamar la atención de Jonás. Pero fue una amenaza de muerte inminente lo que hizo que Jonás volviera en sí y volviera a ver la misericordia de Dios. Noten ustedes a Dios cómo trata a Jonás. Fue unos poquitos versos atrás, en el capítulo 1, versículo 12, donde Jonás pidió él mismo que lo lanzaran al agua. Jonás pidió que lo mataran. Así que Dios le da esto a Jonás, el lanzado al agua, y según lo que yo entiendo del texto, todo esto que vamos a leer más abajo es probablemente lo que Jonás estaba pensando mientras se estaba hundiendo. Porque nosotros tendemos a pensar que el pez estaba esperando a Jonás cuando lo lanzaran y ¡pum!, se lo tragó. No es así como es la lectura. Jonás es lanzado al agua y Jonás desciende metros y metros y metros y metros. Y aunque la historia dice que Dios había preparado un pez, no nos dice que inmediatamente lo atrapó, sino que Jonás fue descendiendo poco a poco. Y ustedes pueden pensar, ¿qué se le venía a la mente a Jonás mientras estaba descendiendo? Bueno, todo esto es lo que nosotros vemos ahí. Probablemente esto es lo que Jonás estaba pensando. Todos estos salmos vinieron a su mente mientras este hombre iba descendiendo, metros y metros, hundiéndose en el agua. Así que esta oración de Jonás es una recopilación de algunos salmos que él integra en su oración. No es solo un momento de desespero en la que él ora, o que él ora cualquier cosa, sino que noten ustedes que él ora la palabra de Dios. Así que en primer lugar, una oración de arrepentimiento debe tener la palabra de Dios en ella. Ahora, Jonás es un hombre que conoce las Escrituras. ¿Cómo puede Jonás prender, por ejemplo, una luz dentro del vientre de un pez? No se puede, ¿cierto? Jonás no tiene cómo prender una luz ahí dentro. Así que todos estos salmos que él está citando, los cita de memoria. ¿Por qué nosotros, hermanos, siempre lo que hacemos en esta iglesia es cantar la Biblia? Para que nosotros podamos memorizar las Escrituras. ¿Para qué? Para que en un momento de oración podamos orar conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que a Jonás le da consuelo en medio de esta adversidad. ¿Qué es lo que le guía en este momento de dificultad? ¿Qué luz había dentro del pez? Ninguna. Jonás estaba a oscuras, solamente estaba recordando estos salmos. Los sabía de memoria para poder orar a Dios. Orando la voluntad de Dios, clamando juntamente con David, porque aquí Jonás está citando Salmo 18, Salmo 42, Salmo 31. Son los que hacen parte de esta oración. Así que, hermano, si nosotros vamos a orar, debemos usar las Escrituras. Gran parte de la oración equivocada de la iglesia moderna es consecuencia de eso, hermanos. Ese cuento de declarar y decretar ha sido una consecuencia de que la iglesia abandonó las Escrituras para orar. La Escritura no solamente es para leerla, hermanos, no solamente es para estudiarla, es para orarla. ¿De qué sirve, hermanos, saber tantas cosas de la Escritura si en el momento de la aflicción esas palabras no vienen a mi mente para orar? Entonces, ¿cómo ora Jonás?
¿Cómo empieza este reconocimiento de su pecado y volver a Dios? Primeramente comienza con Dios. Y como veremos en el versículo 9, termina con Dios. Las oraciones bíblicas siempre empiezan con Dios y terminan con Dios. El objeto de la oración principal siempre es Dios. No es Jonás. Jonás comienza reconociendo la bondad de Dios a pesar de su pecado delante del Señor. A pesar de su rebeldía, Jonás reconoce que aún a pesar de eso, Dios le escucha. Jonás describe con vívidos detalles lo que él está viviendo. Él se veía a sí mismo en un sepulcro, por ejemplo. Él se veía como sepultado. Él se veía como en un hueco. En este lenguaje figurado, mientras él va descendiendo en el agua, él está pensando: Señor, me está sepultando, voy para un hueco. Ahora, ¿por qué esto? Porque los judíos pensaban que el Hades, el Seol, se encontraba en el fondo del mar. Por eso él usa esta expresión del Seol, por eso esa expresión del lugar de los muertos, porque los judíos pensaban que el lugar de los muertos estaba allí. Así que él expresa esto y diciendo: a pesar de que estoy angustiado, a pesar de que estoy aquí por mi propio pecado, hay una cosa que tengo clara, y es que Dios me va a escuchar. El corazón del mar, las olas, las corrientes, la mucha agua que Jonás está describiendo en el texto, hacen parte de su tumba acuática, por decirlo así. No eran los marineros los que lo habían lanzado al mar, noten ustedes, sino que Jonás dice que es Dios el que lo envía. Él reconoce a Dios como el agente principal en mover a estos hombres a lanzarlo a él al agua, porque nadie sino Dios era a quien él había ofendido, y era un problema entre él y Dios lo que él estaba viviendo. Aunque él sabía que las suertes habían caído sobre él, aunque él sabía que los marineros lo habían lanzado, aunque él sabía que todas estas tormentas se había dado, él sabía: Dios me está buscando, Dios está detrás mío, es él el que me está afligiendo. Y eso es lo que él reconoce en primer lugar en esta oración. No había nadie sino él a quien él había ofendido. Era su pecado que le había llevado hasta allí. Así que él está diciendo: aprendí la lección. Estoy en medio de mi angustia. Estoy en medio de esta gran circunstancia por mi culpa. Pero aún así yo sé que Dios me escucha. Aún así yo sé que si voy a él con un corazón contrito y humillado, él no lo va a despreciar. Jonás reconoce la disciplina del Señor. Aunque por el lenguaje de este texto nos muestra que él está preparado para morir. Jonás cree que va a morir. Recordemos, él está ahí bajando, antes de que el pez lo engulla. Él está preparado, él mentalmente está pensando: voy a clamar al Señor, y sé que él me escucha, sé que merezco estar aquí, pero dependo de la misericordia de Dios. Ahora, noten ustedes que Jonás, como buen conocedor de las Escrituras, sabía que Dios lo escuchó aún antes de que llegara la respuesta. Esto demuestra que Jonás tenía fe y que Dios podía dar paz total y seguridad de que esta oración sería contestada, aún antes que la respuesta real llegase. Así que Jonás estaba confiado en la misericordia de Dios. Y recordemos que es el gran tema del libro, hermanos: la misericordia de Dios. Él sabía que si oraba como Dios mandaba, él sería escuchado. Probablemente Dios no iba a hacer nada, supongamos. Pero él sabía que, al menos tenía la certeza de que Dios le había escuchado. Así que, hermanos, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la plena certeza de que somos escuchados por Dios. Cuando venimos con una actitud de verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, como Jonás, tenemos la plena certeza de que Dios nos ha escuchado. Si reconocemos que Dios es el que nos ha disciplinado por nuestra necedad, y reconocemos su bondad y confesamos nuestra maldad, y estamos dispuestos a abandonar nuestros pecados que nos llevaron allí, Dios nos va a oír. Dios nos escuchará. ¿Qué clase de oración es la que Dios no escucha? La que sale simplemente de los labios, pero no está el corazón ahí involucrado. Ese tipo de oración religiosa e hipócrita, que solamente muestra o quiere mostrar una piedad externa, ese tipo de oración es despreciada por Dios. Dios no escucha eso, hermanos.
Y nosotros tendemos a pensar siempre que Dios escucha a todo el mundo, ¿cierto? Es el concepto mundano. Dios escucha a todo el mundo. La realidad es que no, Dios no escucha a todo el mundo. La Biblia deja claramente establecido que Dios no oye a los pecadores. Solamente cuando ellos vienen con un corazón contrito y humillado como el de Jonás, ahí sí Dios los escucha, de resto no. Y yo sé que esto para algunos es chocante, pero no lo escribí yo, lo dice la Escritura. Así que en esta primera instancia, Jonás está reconociendo que Dios lo escucha, que en medio de su gran angustia, que en medio de esa gran situación en la que él está tan difícil, aún desde el seno del Seol, desde el mismo lugar de los muertos, donde él ya se ve ahí, dice que Dios lo escuchó. Me echaste a lo profundo, dice el versículo 3. Y una vez más, él reconoce que es Dios quien lo envió allí. En medio de los mares me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿De quién reconoce que es la disciplina? De Dios. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Si tú me desechas, Señor, de tu presencia, bien merecido me lo tengo. Si tú no quieres volver a escucharme, muy bien merecido lo tengo porque he sido rebelde, Señor. Y es ese sentido de culpa que muchos cristianos sienten cuando pecan. Hay gente que dice, yo no vengo a la iglesia porque soy demasiado pecador. Cuando yo esté menos pecador, vengo a la iglesia. ¿Y quién dijo que la iglesia es gente perfecta, mi querido amigo? ¿Quién dijo que aquí se reúne la crema innata pues de la santidad? No, equivocado estás. Es una excusa para no venir. Y Jonás ciertamente reconoce su pecado. Él dice, soy merecedor de que Dios nunca más me escuche, que me deseche de su presencia. Pero noten ustedes siempre la esperanza de todo verdadero creyente. Mas aún veré tu santo templo. Esta es la gran diferencia entre la culpabilidad de un falso creyente y un verdadero creyente. Un verdadero creyente, como Jonás, como Pedro, va a reconocer que hizo un gran pecado. Va a reconocer que él ha hecho grandes cosas que Dios nunca le mandó a hacer. Siempre va a reconocer que hay pecado en su corazón y que él ha hecho mal. Pero ¿sabe qué hace un cristiano verdadero, hermano? No toma eso como excusa para pecar. Hay gente que dice, no, yo estoy ya demasiado endurecido, ya para mí no hay esperanza. ¿Saben qué hay detrás de esas palabras, hermano? Un deseo genuino de irse para el mundo. Eso es lo que yo he notado muchas veces en algunas personas. Es que estoy muy endurecido, yo ya estoy muy mal. No, yo para qué vuelvo a la iglesia, no, yo soy mi pecador, a mí Dios no. Cuando una persona habla así, esas palabras son de alguien que no conoce el carácter de Dios. Jonás conocía el carácter de Dios y reconocía su pecado, se reconocía como inmerecedor. Pero mire lo que él dice, mas aún veré tu santo templo. Jonás tenía la esperanza, aunque remota, de que él estaría otra vez en Jerusalén viendo el templo. Noten ustedes a Pedro en el Nuevo Testamento, cuando él peca. Pero ¿qué pasa? El Señor lo restaura. ¿Qué pasa con Judas? Judas simplemente se deja llenar de culpabilidad y se ahorca. Y así hay muchas personas. Reconocen por un lado su pecado, sí, pero no tienen el mínimo deseo en su corazón de volverse hacia Dios, porque eso lo toman como una excusa para irse al mundo. Ahora vamos a ver de los versículos 5 y 6, cómo Jonás reconoce. Ya en primer lugar reconoce que Dios lo escucha. Y ya me adelanté un poco en este segundo punto. Jonás reconoce que merece la disciplina de Dios. Noten ustedes que él no solamente dice, ay Señor, si soy muy malo, soy pecador, pobre de mí, sí, por mi gran culpa. No. Jonás reconoce de corazón, en esta oración sincera, que él merece la disciplina de Dios. Él reconoce que no merece esta bondad. Él reconoce que debe ser expulsado de la presencia de Dios, que por su rebeldía y su maldad él no lo merece. Y esto es la verdad, no merecemos nada de Dios. Cuando sufrimos la disciplina causada por nuestra propia rebelión, necios somos si nos molestamos, porque Dios nos disciplina. Merecemos ser expulsados precisamente de la presencia de Dios. Y eso es lo que le pasó a nuestros primeros padres. Fueron expulsados del jardín. Y es el estado de todo hombre. Nadie merece ser salvado. Nadie merece la misericordia de Dios por el pecado. Nadie.
Pero Jonás no pierde la esperanza. Mi hermano, si tú estás en este momento en un estado de rebeldía contra el Señor, si tú solo estás viniendo aquí de una mera manera religiosa, pero en tu corazón amas el pecado, déjame decirte, dudo mucho de lo genuino de tu conversión. Porque vemos que un verdadero creyente, y vuelvo y lo reinsisto otra vez más en esto, aunque él reconoce el pecado, no se echa la pena diciendo que Dios no lo va a perdonar. Un creyente nunca pierde esa esperanza. Esa es la diferencia entre meramente sentir remordimiento y culpa y tomarlo como excusa para abandonar a Dios, y la verdadera diferencia en un creyente que está sentido por su pecado, que reconoce que Dios lo está persiguiendo en su necedad y que Dios quiere que él vuelva. Ahora, hermano, eso es lo que Dios desea para ti si tú eres un creyente. Si tú estás pecando, si tú estás rebelde contra el Señor, el mayor deseo de Dios es que tú vuelvas a Él. Y vuelvo y repito, Dios se valdrá de las circunstancias, Dios se valdrá de todo tipo de providencias para traerte a Él, créeme. Jonás tiene la esperanza de que él verá el Santo Templo. Ahora, ¿qué es el Santo Templo para un judío? Es donde la presencia manifiesta de Dios moraba. Es el lugar donde Dios había prometido, aún desde el tabernáculo, que él habitaría en medio del pueblo de Israel. Hacia allí era hacia donde se dirigían todas las oraciones. Y eso es lo que Jonás está afirmando. Él estaba muy angustiado. Mire que el texto dice que el agua le había llegado hasta el alma. Es un sentido figurado de decir que estaba supremamente angustiado. Es una manera de expresar su gran desespero y su tristeza. No había esperanza para él a menos que Dios hiciera algo por él. Él estaba cayendo en picada, digámoslo así, dentro del agua. Él iba cada vez más avanzando hacia abajo. Noten el lenguaje, él está describiendo cómo se está hundiendo, cómo cada vez más iba hacia el fondo del mar. Pero Dios lo sacaría de ese lugar de los muertos. Dios lo sacaría justamente de allí a donde su rebeldía le había llevado. Miren lo que dice el versículo 6. Sin embargo, sacaste mi vida del pozo. Como todos los pecadores, Jonás no podía salvarse a sí mismo. Mi querido amigo, tú no podrás salvarte a ti mismo. Ni tus buenas obras, ni tus buenas intenciones, ni tu buena disposición podrán salvarte. Jonás reconoce aquí que no es él el que se saca del pozo, es Dios quien lo saca. Dios seleccionó a Jonás a pesar de que Jonás había rechazado a Dios. No había nada en Jonás digno de salvación, pero a través del amor misericordioso de Dios, Él eligió tener una relación eterna con Jonás. Y Jonás no olvidó que Dios es bueno, que Dios tiene la capacidad de sacarlo de allí. Es el amor fiel de Dios, hermano, desplegado hacia Jonás. Este es el amor inagotable y merecido que Dios demuestra a sus hijos, aun cuando estos se vuelven tercos y rebeldes. ¿Cómo llama Jonás en el versículo 6 a Dios? Dios mío. Ahora sí es su Dios. Y es allí justamente donde Dios quería llevar a Jonás, a que él reconociera una vez más que Dios es su Dios. En el capítulo 1 él está tratando de escapar. Él está convencido plenamente en el capítulo 1 que él puede escaparse. Pero en el capítulo 2 lo vemos ahora reconociendo a Dios. Una verdadera arrepentimiento. Y noten ustedes hasta aquí, mis queridos amigos y hermanos, que esta oración no se trata de Jonás. Se trata de Dios. Esas son las oraciones bíblicas. Se trata de Dios, de su misericordia, de reconocer su gracia, de reconocer su bondad, de reconocer quién es Él. ¿Qué le bastó a Jonás? Reconocer su propio pecado y ya. No hubo trazas aquí de autocompasión. Pobrecito yo, Señor, cómo sufro, qué pecadito. Jonás dice, me lo tengo merecido, pero yo sé que tú me vas a oír. Me lo tengo merecido, pero yo sé que tú me vas a sacar del pozo. Yo me lo tengo merecido, pero tú eres mi Dios, lleno de misericordia y de bondad. Yo sé que volveré a ver tu santo templo. Y miren ustedes en la forma de hablar de Jonás,
que en los versículos 7 al 10, en nuestro tercer punto, Jonás está agradecido con Dios por su salvación. Jonás llega a esta última parte, en la parte final de este salmo que él escribe, y agradece a Dios por lo que va a recibir, por esa contrición de pecado. Él sabe que Dios perdona a todos aquellos que se arrepienten. Y esto es un punto importante. Dios perdona a aquellos que tienen un corazón verdaderamente deseoso de arrepentimiento. Esos arrepentimientos de labios, Señor, perdóname, perdóname, no funcionan. Dios perdona verdaderamente a aquellos que tienen un verdadero deseo de arrepentimiento, aquellos que tienen una verdadera convicción de pecado. Dios escucha, y dice la Escritura, que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No desprecia la oración de aquel que de verdad viene a pedir perdón, pero de verdad, que se siente dolido por su pecado, que se siente realmente dolido por ofender a Dios, aquel que reconoce la necedad y la locura de su corazón. Ese tipo de oración, mi querido hermano, Dios no desprecia. Aquellos que buscan ser verdaderamente perdonados por Dios encontrarán al Señor. Aquellos que buscan estar bien con Dios serán hallados por Él. Así que Dios hizo que Jonás reconociera su pecado hasta ponerlo dentro del vientre de un pez. Y mire lo que dice los versículos 7 al 10. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando ya Jonás, otra versión dice, cuando ya mi alma, mi vida ya desfallecía, es decir, cuando ya yo sabía que me iba a morir, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Notan ustedes las palabras de Jonás aquí? Muchos se acuerdan de Jonás, muchos se acuerdan de Dios en el momento de la adversidad. ¿Qué pasó con los marineros en el capítulo 1? Se acordaron que existían los dioses cuando estaban en una situación difícil, ¿cierto? Y así son las personas sin Cristo. Nunca piensan en Dios. Dice la Escritura que Dios no está en la mente de los impíos nunca. No está en ninguno de sus pensamientos. Y amigo que estás en esta mañana aquí sin Cristo, probablemente tú solo te acuerdas de Dios cuando estás aquí. O cuando te pasa algo difícil, pero nunca más te acuerdas de Dios en toda la semana. Nunca se acuerdan las personas de Dios cuando están bien. Cuando todo marcha a la perfección, no existe Dios. Pero nada más sino que Dios mueva algo en nuestra vida, que Dios cambie algo inesperado, para que ahora sí nos acordemos de Él. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Que lo recordemos siempre. Hermano, no te acuerdes solo de Dios en tu angustia. Recuerda a Dios también en los tiempos buenos. Recuerda a Job, que oraba a Dios en los buenos momentos y también oró a Dios cuando le vino todas estas calamidades. Recordar a Dios no solo en los momentos malos, sino en los buenos, es la actitud de un creyente que conoce verdaderamente a Dios. Los impíos, los inconversos que no conocen a Dios, solo lo buscan en un momento de desesperación. Nosotros, los que somos de Cristo, lo buscamos siempre, lo recordamos siempre. Su palabra está de continuo en nuestra mente. La meditación de su palabra es continua en nosotros. No podemos olvidarnos de Él. Dice el texto que la oración de Jonás llegó hasta el templo. Es una forma de decir que llegó hasta la misma presencia de Dios. Jonás está diciendo, aunque yo estoy aquí, me acuerdo de ti, oro Señor, y mi oración llega a tu mismísima presencia. Jonás una vez más está admitiendo que Dios escuchó su oración. Ahora, ¿saben por qué? Porque Jonás conocía a Dios. Jonás conocía las Escrituras. Y noten ustedes que Jonás sabe que Dios es misericordioso cuando está yendo rumbo al fondo del mar. Y Jonás sabe que Dios es misericordioso en los capítulos próximos cuando se molesta porque sabe que Dios va a perdonar a los de Nínive. Él se molesta.
Esto nos muestra otra cosa, hermanos. El arrepentimiento de los creyentes nunca será perfecto. Aunque Jonás se arrepintió aquí por esta difícil circunstancia, él continúa molesto en los otros capítulos. Él se molesta con Dios. Él es como el hombre de la parábola en los evangelios, que le es perdonado una gran deuda, impagable, y cuando él se encuentra por la calle a un amigo que le debía un poquito de dinero, lo agarra del cuello y lo mete a la cárcel y no lo perdona. Ese es Jonás, y esos somos nosotros, hermanos. Oramos a Dios y clamamos por su misericordia, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros ser misericordiosos con otros? ¿Qué tanto nosotros nos humillamos delante del Señor para que Él nos perdone, pero cuánto nos cuesta perdonar a otros? El arrepentimiento en los creyentes nunca será perfecto, pero no con eso estoy diciendo que no debemos arrepentirnos, hermanos. Obviamente el arrepentimiento es algo constante y continuo en la vida del creyente. Entonces Jonás llega a este punto en que él reconoce que Dios lo va a sacar de esto, en que él está en un punto donde Dios quería tenerlo. Ahí es que te quería tener, Jonás, arrepintiéndote de tu maldad, de tu pecado. Entonces Jonás en los versículos siguientes llega a varias conclusiones. Y miren lo que dice en el versículo siguiente: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Otra traducción dice: los que siguen a ídolos, la misericordia de Dios abandonan. ¿Qué es lo que está diciendo Jonás aquí? Que los que adoran ídolos, los que adoran a Dios de una manera incorrecta, los que adoran dioses falsos, abandonan la misericordia de Dios. Ahora, probablemente Jonás está pensando en los marineros. Los marineros, cuando estaban en el barco, empezaron a adorar un poco de dioses, y en cierta manera la idolatría hace eso, hermano. Cuando una persona adora ídolos, cuando una persona es idólatra, sean ídolos de yeso o de madera o los del corazón, cuando una persona se inclina por estos ídolos, en cierta manera está abandonando al Dios de las Escrituras. Y también algunos comentaristas dicen que probablemente Jonás escribió esto aquí de una manera intencional, porque él sabía que el pueblo de Israel iba a leer este libro, y en el momento en el que ellos se encontraban de gran idolatría, de haber abandonado a Dios, volverían a recordar que solamente al adorar al Dios verdadero, la misericordia de este Dios vendría sobre ellos. O probablemente Jonás se dio cuenta que resistir a Dios, huir de Él, es como ser un idólatra. Cuando alguien resiste al Dios de la Biblia por creer en un Dios acomodado, en un Dios hecho a su manera, está abandonando la misericordia de solo el único Dios que puede realmente salvarle. Por eso cuando las personas desechan el Evangelio, cuando las personas rechazan a Dios, ¿qué están rechazando? La misericordia de Dios. Está abandonando la misericordia del único que realmente les puede salvar. Así que mis queridos amigos que están aquí sin Cristo, si ustedes se niegan a creer en Dios, si ustedes se resisten a creer en Dios, ya para ustedes no hay más esperanza. Si ustedes abandonan y rechazan a aquel que es el único que puede salvarles, que puede otorgarles misericordia, para ustedes no hay más esperanza, déjeme decirle. El que rechaza a Cristo no tiene más esperanza en este mundo ni en el mundo venidero. Y eso es lo que Jonás está diciendo. Todos los que adoran ídolos abandonan la misericordia de Dios. Díganme ustedes, en un momento de angustia, ¿quién es el único que puede realmente traer su misericordia para ayudarnos? El Dios de la Escritura. Ni los ídolos, ni los muñecos, ni ninguna de estas cosas que ni ven, que ni hablan, que ni escuchan, pueden salvarte. Ninguno de ellos. Ni San Gregorio, ni el Buda, ni la Virgen del Carmen, ni ninguno de estos ídolos inventados por los hombres pueden salvar al hombre. Solamente el Dios único y verdadero es el que obra a favor de su pueblo. Quien adora a otros dioses, adora mentiras que no pueden salvarle. El Dios falso de muchos hombres, las imágenes, los ídolos, no lo pueden salvar. ¿Por qué? Porque no tienen misericordia. Porque no se pueden comparar con el Dios único y verdadero. Así que todo idólatra, cuando se arrepiente, también podemos decir, recibe la misericordia de Dios.
Así que mi querido amigo, tú que no eres cristiano, que eres idólatra en tu corazón, si te arrepientes, recibirás la misericordia de Dios. Si abandonas tus propios conceptos de salvación de Dios, acerca de la Escritura, si tú abandonas toda esta forma de pensar idólatra, los bienes de este mundo, los placeres de este mundo, ciertamente recibirás la misericordia de Dios. Todo el que practica idolatría está rechazando al Dios que es todo misericordioso. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Que los hombres abandonaron al conocimiento del Dios verdadero por irse detrás de ¿qué? De ídolos hechos en forma de hombres, de animales, de reptiles, de aves. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. La idolatría no es sino una necedad, producto de rechazar a Dios. Ahora, hermanos, Dios aborrece la idolatría. Y Jonás aprendió esto por experiencia propia. El que se entrega a la idolatría desecha a Dios. No puedes tener ídolos y al Dios verdadero al mismo tiempo. No te equivoques, mi hermano. No pienses así porque es falso. La Escritura en ningún lugar permite esto. Segunda conclusión de Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Qué más aprendió Jonás en su disciplina? Primero, que todos los que adoran ídolos abandonan la misericordia de Dios, la rechazan. Segundo, ahora sí voy a obedecer, Señor. Ahora sí lo que tú me pidas, lo voy a hacer. Ahora sí, Señor, toda la necedad que había en mí se acabó. Haré todo lo que tú quieras que yo haga. Ahora Jonás se dio cuenta que debía dejar de resistir a Dios y ahora sí debía pagar sus votos a Dios. Es decir, él debía ahora sí tomar en serio a Dios. Pero en este momento, él está seguro que volvería a Jerusalén. Él volvería al templo a sacrificar, a traer sacrificios para el Señor. Jonás pudo haber adorado a Dios en el barco, pero por su terquedad adoró a Dios ahora dentro de un pez a metros y metros de profundidad en el agua. Se negó a buscar a Dios cuando los marineros le dijeron, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Invoca a tu Dios por si Él nos escucha. ¿Qué hace Jonás? No lo invoca, a él no le importa. Pero ahora Jonás, ahora debajo en el agua, ahora sí invoca al Señor. Ahora sí Jonás dice, Señor, para las que sea. A donde tú me digas que debo ir, iré. Eso no es lo que dice el capítulo 12 de Romanos, hermanos, acerca de la disciplina, que la disciplina por un tiempo en que la sufrimos no es muy buena, no es muy chévere para nosotros, pero que el fin tiene frutos de justicia. La obediencia de Jonás se restauró aquí. En este momento, él entiende, Señor, ahora sí, reconozco que era un terco, reconozco que era un rebelde, Señor, pero ahora lo que tú me pidas lo haré. A veces aprendemos las lecciones, hermanos, después de haber obedecido. Para algunos cristianos, la única forma de entender que el pecado realmente es amargo y sus consecuencias es cuando pecan. Y por eso a veces la disciplina de Dios consiste en eso, entregar a los creyentes a sus propios deseos, para que cuando ellos estén allí digan, Señor, tú tenías razón. Ese pecado que está en la Escritura, sí es como tú dices, Señor. Ahora sí me arrepiento, Señor. Nos damos cuenta que Dios tenía razón. Esa es en sí la base, por ejemplo, de la confesión. La confesión de pecados no es solamente venir, Señor, me arrepiento. Señor, tú tienes razón, que lo que dice tu palabra acerca del pecado es verdad. Y yo lo he cometido. Y también por mi propia experiencia puedo decir, Señor, el pecado es realmente amargo. Y eso es lo que Jonás está diciendo. Haberte desobedecido fue una necedad. Haberte desobedecido es simplemente un acto de estupidez. Tú tienes razón, Señor, y ahora voy a hacer lo que tú me digas. Hermanos, no esperemos a veces caer en una disciplina fuerte del Señor para obedecer. Porque créame, toda lección que no aprendemos por las buenas con el Señor, las aprenderemos por las malas. Dios es como un padre, hermanos. ¿Cierto? Los que son padres aquí me entienden. Si el niño no aprende a las buenas, aprende a las malas, pero aprende.
Y en la escuela de la gracia, donde todos los creyentes han sido matriculados por Dios, en esta escuela, obediencia a uno es una materia obligatoria, hermanos. Y la vamos a pasar sí o sí, a las buenas o a las malas, si somos creyentes verdaderos. Así que Jonás había renovado su deseo de obedecer después de pasar un trago tan amargo como esto. Y finalmente Jonás llega a la conclusión del libro. La salvación es del Señor. Este es el tema de todo el libro. Solo Dios hace misericordia, salvando al que Él quiere. Dios hace todo de principio a fin. Dios es el que inicia en la vida del hombre el deseo para que éste venga a Él y lo busque. No es iniciativa humana, es Dios quien busca, es Dios quien rescata, es Dios quien trae a los hombres hacia Él, es Dios quien salva soberanamente. Y escúcheme en esto, hermano, al quien Él quiera, cuando Él quiera. Él salva al que Él quiere. Dios no está encerrado en una caja donde Él hace lo que nosotros queremos. Al revés, hermanos. Dios hace con nosotros como Él quiere. Dios, el Dios de la Biblia, salva a los que Él quiere salvar. Que noten ustedes que Jonás dice, oh sí, Señor, la salvación es de Jehová. Y un capítulo después va a decir, pero ¿por qué vas a salvarlos de Nínive, Señor? No me merecen nada. Bueno, Jonás, al fin sí o no. ¿La salvación es del Señor o no es? Jonás se molestaría luego porque Dios salvaría a sus enemigos, los asirios, los ninivitas. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? No nos desanimemos, hermanos. Hay gente supremamente difícil para nuestros ojos. Hay gente que nosotros pensamos, no, pero ese que se va a salvar es más reateo, hermano. O ese man es reborracho, o esa mujer es supremamente impía. Hermanos, la salvación es de Jehová. Él salva cuando quiere. Y nosotros no podemos condicionar a Dios a quién va a salvar o a quién no. No te desanimes. Probablemente tus papás parecen personas cerradas y trancadas por dentro. Pero la salvación es de Jehová. Quizás tus hijos están entregados al pecado. Y tú puedes decir, no, pero la salvación es de Jehová. ¿Quién va a poder salvar a esa otra persona? Es supremamente duro, es terco. La salvación es de Jehová. Y ese es nuestro consuelo, que la salvación no depende de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero tampoco podemos decir, ese no puede ser salvo. No nos podemos atrever a decir eso. Por eso yo siempre le he dicho a ustedes, hermanos, nunca digamos que alguien no tiene esperanza, sino hasta cuando muera. Antes de la muerte, siempre hay esperanza de salvación. Siempre. Nunca digas que una persona no puede ser salva, porque estás colocando la soberanía de Dios en tela de juicio. Dios puede taparnos la boca y salvar al que nosotros menos nos imaginábamos, al que menos creíamos. Bueno, ustedes están aquí y probablemente ustedes eran de esos que la gente no da ni un peso. Por mí probablemente no dan un peso y aquí estamos. Así que Jonás dice, la salvación es del Señor. Y finalmente en el versículo 10, Jonás llega al lugar donde Dios quería que él estuviese. En el versículo 10, después de toda esta oración, después del duro trato de Dios con Jonás, él vuelve siendo otra persona. Al menos hasta aquí, ¿cierto? Y como dice un predicador, que estaba leyendo un comentario, dice que el pez vomitó a Jonás. No dice el texto que el pez simplemente abrió la boca y de la lengüita salió Jonás. Dice el texto que lo vomitó. ¿Por qué? Porque probablemente a Jonás le causó indigestión a este pez. Un hombre tan amargado, un hombre tan intragable, un hombre tan indigerible, pobre animal con ese profeta en el vientre. Ahora usted imaginen a Jonás saliendo del pez, todo lleno de baba, de vómito, totalmente humillado por Dios, pero totalmente cambiado por Dios, hermano. Y esa es la esperanza nuestra, que a pesar de que nosotros somos necios, nuestro Dios perseverará con nosotros hasta el fin, aun si tenemos que ser humillados como Jonás. Y Jonás vuelve al punto de partida, yendo a Nínive a predicar el mensaje de Dios. Noten ustedes cómo Dios trata
con Él. Así que para terminar, vamos a ver 3 conclusiones de esta historia. Primero, Dios siempre, siempre va a escuchar a todo aquel que viene a Él buscando arrepentimiento. Créame, hermano, es una promesa de Dios en la Escritura. Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Quizás esté pasando por un momento muy difícil, mi hermano. No sé qué momento tú puedas estar pasando, pero Dios quizás está usando este momento para llamar tu atención hacia Él, para que te arrepientas. Y una vez que te arrepientas, ten la plena certeza de que Él te va a escuchar. No te desanimes, hermano. Si tú vienes con un corazón realmente arrepentido como el de Jonás, el Señor te va a escuchar. Sus oídos van a estar prestos para oírte. Segundo, quizás Dios está usando una aflicción para disciplinarte. Hay cosas en tu forma de ver a Dios que Dios necesita que tú cambies. Y la forma de tratar ese pecado, esa rebeldía, que quizás ahora tú estás corriendo de Dios, es a través de circunstancias adversas. Dios quiere que te acuerdes de Él y clames a Él en medio de tu angustia. Pero no solamente eso, que también te arrepientas como Jonás. Hermano, si estás mal en tu comunión con Dios, si estás rebelde, si estás apático, créeme, Dios no tardará en traer su disciplina. Ora como Jonás, confiado en su misericordia, confiado en sus atributos. Echa mano de la palabra, mi hermano. Mira las promesas que hay allí en la Escritura. Ora estas promesas de Dios. Ora los salmos, donde más se encuentra allí los atributos de Dios, como Jonás. Dios es amplio en misericordia y perdonará a todos los que vienen a Él con un corazón sincero. Y finalmente podemos aprender de esta historia que Jonás es un tipo de Cristo. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, habiendo sido rescatado de una muerte segura por ahogamiento. El Hijo de Dios estuvo 3 días y 3 noches muerto a causa de nuestros pecados. Jonás estuvo 3 días allí por causa de su propio pecado, pero Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos para el perdón de nuestros pecados y la justificación nuestra delante del Padre. Dios nos envió a su Hijo, uno que a diferencia de Jonás sí obedeció hasta la muerte, uno que siempre estuvo dispuesto, como dice el libro de Hebreos: he aquí está escrito en el libro de la ley de mí, he aquí mi deleite y mi delicia es hacer tu voluntad. Y gracias a esta voluntad perfecta que Cristo hace, esta obediencia perfecta mejor, nosotros somos justificados por medio de la fe. Mientras Jonás desobedeció y fue disciplinado por su pecado, Cristo sufrió por nuestro pecado y fue muerto no por Él, sino por nosotros, para que nosotros seamos salvados. Jonás fue lanzado al mar para calmar la tempestad y salvar a los marineros. Jesús fue lanzado al mar de la ira de Dios para salvarnos a nosotros, igual de pecadores e idólatras como aquellos marineros. Así que por medio de la fe en Cristo podemos ser perdonados de nuestro pecado. Y como dice el texto, quien se entrega a los ídolos, la misericordia de Dios abandona. Mi querido amigo que estás en esta mañana, mira a Cristo. Abandona a tus ídolos, abandona tu forma de vivir pecaminosa. No rechaces más la misericordia de Dios. En esta mañana, por medio de Cristo, reconcíliate con Él por medio de la fe y el arrepentimiento. Reconcíliate con Dios como Jonás se reconcilió con Dios, reconoció su pecado y volvió a Él. Vuélvete a Cristo en esta mañana, vuélvete a Dios a través de que es un mejor Jonás. Vamos a orar.